A continuación, le vamos a dar la bienvenida al doctor Carlos Torres con su presentación Vacunas COVID en Pediatría, nuevas recomendaciones. El doctor Torres es pediatra e infectólogo, docente de la Universidad del Bosque, profesor visitante del Instituto Nacional Niños de Londres, miembro del Comité de Vacunas e Infectología de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Bienvenido, doctor. Gracias, doctora Evelyn, muy amables. Bueno, estoy muy agradecido por la invitación. Siempre es un placer estar acá y de una vez también, como dijo Suani, pues invitarlos a la jornada presencial que habrá en mayo, a la que estoy invitado y estaré pues muy presuroso de ir. Bueno, pues hoy voy a hablar de COVID, el tema de moda. Esta es una charla que yo, por disciplina, procuro actualizar cada semana si no la tenga que dar, para después no atrasarme tanto, porque es un tema sobre el que hay muchas cositas. Y claro que hacerlo en media hora es difícil, pero yo creo que voy a tratar un poco de decirle al pediatra por qué tiene que vacunar al niño, cómo tiene que vacunarlo y cómo tiene que enfocar a los papás para no solo convencerlos, sino decirles que es una vacuna muy importante y que esta es una enfermedad inmunoprevenible de cubrimiento obligatorio. Bueno, mi declaración de conflicto de intereses debe estar por acá. Hoy voy a hablar de vacunas que en las otras decimos meningo y neumococo y de pronto no decimos nombres comerciales, pero aquí sí nos toca decir Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y cosas así porque es como la gente los conoce. Pero es una conferencia que no tiene ningún tipo de sesgo y tiene autonomía, independencia de opinión y por supuesto libertad de expresión. ¿Por qué tenemos que vacunar a los niños contra COVID? Porque el COVID es una enfermedad infantil de importancia creciente, porque hay un impacto importante sobre la transmisión, porque es una enfermedad inmunoprevenible, porque las vacunas estudiadas han sido encontradas seguras y con un índice de riesgo-beneficio favorable, y porque hay un impacto de la prevención sobre la reanudación de actividades para los niños escolares, pero también, como todos sabemos, sociales y extracurriculares. Y con eso en mente, pues entonces digamos por qué el COVID es una enfermedad de creciente importancia. Creo que todos lo sabemos, vemos más casos, hospitalizamos más, la severidad puede ir variando, hay un número de muertes importante, tiene una sintomatología con ciertas características, con dificultades diagnósticas importantes. Más de una tercera parte de los hospitalizados, especialmente ahorita en Omicron, no tiene condiciones subyacentes. El impacto del MISC o PIMS o SIMS, como lo quieran llamar, el impacto de las complicaciones a largo plazo que en niños existe y el impacto de los niños como transmisores de enfermedad. Creo que cuando uno a un paciente o a un papá dudoso le expresa estas cosas con calma, con tranquilidad, sin drama, pero tampoco sin ocultar nada, puede hacer que el paciente quiera vacunar a su niño rápidamente. Dijimos que es una enfermedad de importancia creciente. Miren lo que ha pasado en Estados Unidos para que lo tengamos claro. Miren la importancia de los casos acumulados de Omicron. Omicron superó con creces a la onda Delta y a la onda Alfa. Y en esta diapositiva aparecen los casos de adultos en agua marina y como en este moradito o azulito los casos de niños. Y vean ustedes que los casos de niños siguieron a los casos de adultos y han sido muy importantes, tanto así que en este momento los casos de niños son el 20% aproximadamente de los casos totales en los Estados Unidos, cuando al comienzo era menos del 2%. Entonces creo que eso lo debemos tener en cuenta. Y esto salió publicado hace una semana, tal vez, y está en el MMWR. Y yo quiero que ustedes vean la tasa de hospitalización. Aquí solamente estamos mirando niños hospitalizados y menores de 4 años. Y lo que estamos viendo es que esa tasa ha sido 5 veces mayor durante el pico Omicron que el pico Delta, exactamente como hemos visto acá. Entonces, ¿cómo se concilia eso con este concepto general de la gente que el Omicron es una gripita, que es súper suave? Pues no es tan real para los niños. En realidad no es que estén usualmente más graves o mueran más particularmente en poblaciones con buenas coberturas de vacunación. El tema es que hay más casos.
y por supuesto hay que hospitalizarlos más porque es una condición que especialmente en niños que no estén vacunados menores de 3 años puede llegar a ser bastante sintomática. Entonces aprecien claramente en este slide también que hay una diferencia entre los niños de 6 a 23 años, que es este que les estoy mostrando con la flecha, este azul en línea continua, sobre el niño de 2 a 4 años, que es el azul en línea separada, y sobre el niño menor de 6 meses. Y miren la tasa de hospitalización en el menor de 6 meses, muchísimo más alta, casi 4 veces más alta que entre el niño de 6 y 23 meses, y por supuesto puede ser hasta 12 veces más alta o un poquito más que en el niño de 2 a 4 años. Bueno, eso creo que es importante. Entonces, fíjense ustedes esos riesgos relativos que se plantean para este tipo de tema de hospitalización en menores de 4 años. Ahora miremos el Reino Unido. Y el Reino Unido, digamos, esto es para marzo 15, tenía, este es el número de infecciones en verde, hospitalizaciones y muertes, y vean ustedes que por fortuna la cantidad de muertos es muy discreta en el Reino Unido comparado con la cantidad de adultos para estas últimas semanas en el Reino Unido. Ahora estas son las hospitalizaciones o admisiones, 0 a 4 años ya califica más alto que 25 a 44. Ahora miren el número de infecciones. Niños de 2 a 6 años es probablemente el grupo más importante en número de casos, al tiempo con 25 a 50 años. O sea que el número de casos en niños es inmensamente alto. Y si miren las hospitalizaciones de pronto de nuevo y miran nuevamente menores de 4 años, conjuntamente con los de 14 años son los grupos que han aumentado el número de hospitalizaciones. Aquí es enero del 2021, aquí es marzo del 2022. Y miren el pico tan importante de hospitalización en niños de 0 a 4 años, de 5 a 14 e incluso en personas de 15 a 24 años. Y la estabilidad en los otros grupos o la disminución. Circunstancia fundamental, cobertura vacunal en estos países. Esto es Colombia, los consecutivos actualizaciones que Pablo Vázquez nos hace y que creo que todos seguimos. Esta está para el 12 de marzo, creo que debe salir mañana la siguiente. En Colombia, sobre un total de estos casos que vemos acá, hay 300 niños con mortalidad atribuible a COVID, con 10.000 hospitalizados y con 2.000 niños en cuidado intensivo. Y nuevamente miren el pico Omicron. Y aquí estamos con los casos totales y miren el pico Omicron en la hospitalización. Así que con guardadas proporciones, sigue la misma tendencia del Reino Unido o de los Estados Unidos o de muchos otros países. Y miren UCI. Y aquí ustedes ven UCI para el pico Omicron. Y aquí las muertes para el pico Omicron. Y aquí están las muertes atribuidas, y perdón que no se ve muy bien, pero aquí está Cartagena con su número de muertes atribuidas a COVID. Si miramos esto ya en una tablita que he venido actualizando y es modificada sobre los casos de Pablo, aquí podemos ver el número de casos totales de niños por lo menos reportados. Recuerden que, como lo pone Pablo en todas estas slides, aquí se empezó a no hacer pruebas a todo el mundo, a hacer restricción de pruebas. Entonces, obviamente, el número de casos no es una forma confiable de ver, sino también el número de muertos y hospitalizados. Pero lo que quiero que vean es que el número de muertos, 301, directamente atribuible a COVID, ustedes ven que el porcentaje mayor de muertos está entre 1 a 11 meses y entre 1 a 5 años. De los 301 muertos, 26% son niños entre 1 y 11 meses o 1 y 1 año, y entre 1 y 5 años el 21%. Pero la letalidad por grupo es muy diferente. Entonces, en niños menores de 30 días, 10 muertos de 2.048 casos reportados. Letalidad es 0,49%, que es 10 veces más alta que en un adolescente de 16 a 18 años. Y el total es 0,057%. Bueno, dijimos entonces que enfermedad importante es, creo que no queda ninguna duda. Segundo, que puede tener unas manifestaciones clínicas un poquito diferentes. Creo que nosotros hemos aprendido mucho los pediatras de cómo se manifiesta el COVID. Los que están en consultorio lo ven todos los días, los que están en el hospital, los que están en urgencias, los que son neumólogos, pediatra general, infectólogo, médico general, todos lo estamos viendo. Artículo muy importante, el de Molteni.
de agosto del año pasado que muestra también en el Reino Unido, solamente se dedica a mirar escolares, 5 a 17 años. Es un número importante y miren la duración de síntomas. Y es para decir que hay una diferencia importante entre la duración de síntomas aquí en las barritas azules en niños más grandes, por eso se entiende niños de mayores de 12 años, y de 5 a 12 años en rojo, algunos síntomas más comunes. Entonces, por ejemplo, ampollas o lesiones de la piel, anosmia, fatiga, esto es pre-Omicron, esto es pleno delta, más frecuentes en niños mayores, pero confusión, fiebre, diarrea, disnea más frecuente en niños menores. Ahora que se viene el tema del long COVID en niños, empieza Molteni desde ese momento a poner el mapa de calor de síntomas que superan 28 días. Y miren fatiga. Fatiga en los niños en cuadro agudo supera 28 días con frecuencia y ustedes lo han visto en pacientes. Anosmia, cefalea, el dolor de garganta. Y la duración media de síntomas de mayores de 12 años, 7 días, de 5 a 12 años, 5 días, y hasta el 2% tuvieron síntomas más de 56 días. Bueno, esto se nos lleva entonces al pasar el COVID a este síndrome inflamatorio multisistémico tan reportado desde tal vez mayo del 2020, cuando Mike Levine empezó a reportarlo en el Hospital de St. Mary's en Londres, y ya ha pasado mucha agua bajo el puente. Aquí está este estudio de Feldstein en JAMA, sobre los desenlaces cardiovasculares en pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico. Y si bien la mayoría hacen resolución de los aneurismas coronarios, como vemos en el diagrama de la derecha, y si bien la mayoría logran compensar la disminución de la fracción de eyección ventricular, hay un número importante de niños o que fallecen o que les va mal. ¿Y cómo les va en Colombia? Hay pocos datos, esto está publicado en BMC Pediatrics a finales del año pasado y es un grupo colombiano en el que se unieron 14 unidades de cuidado intensivo pediátrico y tenemos 70 casos de síndrome inflamatorio multisistémico que resulta interesante verlo. Y lo que ellos comparan son las manifestaciones en el estudio colombiano que se llama MISCO en azul y el estudio o los estudios ingleses. Y miren, por ejemplo, cómo podemos ver claramente que los niños colombianos son o están más severamente enfermos. Y lo están porque llegan más tarde usualmente o porque se reconocen más tarde. En Colombia, 87% de los niños con MISC ingresaron en choque o con disfunción miocárdica. En el Reino Unido y en Estados Unidos entre 25 y 40%. 35% tienen aneurismas por lo menos en este estudio. Y la tasa de mortalidad en este estudio fue 9% contra 2% en los estudios de los países más desarrollados. Es más, aquí abajo pueden ver las cifras de los Estados Unidos, las cifras inglesas, consolidadas para esa época, ha habido otras publicaciones recientes, y las cifras colombianas. Y miremos la BNP elevada, el shock, la hipotensión mucho más alta que en las cifras de otros países. O sea, eso también nos afecta a nosotros por el no reconocimiento de la condición pronta y la no atención pronta. Ahora pasemos al long COVID, un tema que todo el mundo ha dicho que de adultos. Hace poco realmente hicimos un webinar con la Sociedad Colombiana de Pediatría sobre este tema y ustedes pueden ver cómo en adultos y en niños, aquí hay todo tipo de pacientes, pero estos son niños y adolescentes, en estos en particular, ustedes pueden ver cómo la prevalencia de niños con síntomas persistentes puede oscilar de acuerdo al diseño y a la definición de la enfermedad entre el 5%, pero puede ser hasta el 66%. Y es claro que cuando ustedes interrogan a sus pacientes dirigidamente o usan estudios como los que se ven ahora a través del celular, que la gente informa sus síntomas, pues el COVID persistente o el long COVID es mucho más frecuente de lo que se piensa inicialmente. Y este estudio del diciembre, tal vez del año pasado, suena muy interesante porque aquí tenemos, aquí en el lado derecho, la incidencia en un cohorte de pacientes COVID-19 por 1,000 personas año. Y en azul tendremos niños y adolescentes y en rojo adultos. Y cuando se miran las categorías grandes de long COVID, o sea, salud mental, cuestiones físicas y mentales o salud física, ustedes ven que si bien los adultos pueden tener unas incidencias mayores, los niños tienen incidencias nada despreciables, hasta de 400 o 500 por 1,000 personas año.
Y cuando miran cada uno de los síntomas, síntomas tan importantes como los neurológicos en niños casi que alcanzan a los adultos. Los síntomas como mentales, creo que eso lo estamos viendo, los síntomas gastrointestinales, pero además de cualquier otra área. El long COVID es importante. Solo un comentario ahí para después decir o enfatizar por qué es tan importante las vacunas. Niños y transmisión. Bueno, eso ha habido toda serie de literaturas. Ahorita en el chat nuestro, la doctora Cristina Mariño acaba de pasar una revisión de la Sociedad de Infectología Pediátrica Mundial en Pediatric Infectious Diseases y tuve tiempo de agregarle estos dos datos de ese artículo, no alcancé a referenciarlo allí, pero es muy interesante porque, digamos, los niños ha habido mucha discusión sobre si transmiten más o transmiten menos, probablemente entre más grandes transmiten más, probablemente son más asintomáticos, pero eso va cambiando con las variantes y ya no estamos muy seguros de que eso sea tan claro en este momento. Lo que sí es claro es que los asintomáticos excretan menos tiempo. 55% menos tiempo RNA viral que los sintomáticos. También que neutralizan el virus más rápidamente el asintomático, por eso hace menos anticuerpos y tiene una menor posibilidad de diseminación como en el 42%. Pero hay transmisión secundaria a nivel de hogar y colegio y si bien los estudios muestran en metaanálisis que un niño se infecta más en la casa, 10 veces más que en el colegio, no hay que olvidar que en todo caso es importante y miren los niveles de carga viral que pueden verse en diferentes estudios con niños menores de 5 años, 5 a 17 y mayores de 18 años que muestran importantes cargas virales. Eso no quiere decir que la transmisibilidad sea igual. Y particularmente en niños adolescentes y niños escolares grandes la transmisión es importante. El niño no será, o los niños no serán, digamos, el motor de la transmisión en la comunidad. Eso está demostradísimo aún con Omicron y aún con entrada escolar, pero es importante como fuente de transmisión para sus congéneres. Las otras razones son, para vacunar con COVID, decíamos, es que es una enfermedad inmunoprevenible. Y finalmente, pues véanlo de esta manera. Vean hospitalizaciones y muertes por hepatitis A, varicela, influenza, rotavirus, rubéola y compárenlo con COVID-19. Por supuesto que las referencias las tengo de muchos años antes porque es cuando estas vacunas se hacen disponibles. Pero en este momento, la tasa de hospitalización por 100.000 de población, si ustedes comparan hepatitis A en niños de 5 a 14 años, varicela en menores de 20, influenza en 5 a 17 y COVID de 5 a 11, es comparable con cualquiera de estas condiciones y mucho más alta en muertes que cualquiera de estas condiciones. Entonces, ¿a quién no se le ocurre vacunar contra hepatitis A? ¿Quién no va a vacunar contra polio? ¿Quién no va a vacunar contra varicela? Pero sí seguimos dudando en vacunar contra COVID en niños. Entonces, yo creo que es bastante evidente que es una enfermedad inmunoprevenible. En los primeros estudios de vacunación, como por ponerlos al día, 12 a 15 años, los resumí en esa tablita. Está el estudio de Pfizer, BNT 162B2. Está el estudio de Moderna, mRNA 1273. Un número importante de pacientes publicados en New England en julio y en agosto del año pasado. O sea, en COVID esto es historia sagrada, es viejo. Y ustedes pueden ver la eficacia, 100% eficacia. Y cuando se mira el de Moderna, 0 casos en vacunados desenlace malo contra 4 casos en placebos. Eso obviamente en un número limitado de niños vienen los estudios ya de efectividad, vida real. Esto es Israel con un número ya muy importante de niños vacunados, 94.000 pacientes vacunados versus 94.000 no vacunados. Eficacia vacunal, véanla ustedes, 7 a 21 días después de la segunda dosis, 90% contra infección documentada, 93% contra infección sintomática, niños de 12 a 16 años en este caso. Incluso eficacias importantes después de la primera dosis, 14 días después de la primera dosis, igual que en adultos, ya esta vacuna de Pfizer tiene protección porque esto es diferente a otras vacunas. Los Estados Unidos publicaron sucesivamente 2 estudios, tal vez uno en septiembre y este que es en enero de este año, pero que va hasta octubre 25 para mirar también con un estudio test negativo la efectividad del paciente con vacunación completa, si tiene de 12 a 18 años, 94%, lo mismo que reportó Israel, más o menos eso, pero parcialmente vacunado también 97%. Y eficacia con transmisión a
cuidado intensivo o soporte vital, 98%. Y esto es aún un poquito más actualizado para cuál es la diferencia en tasas de incidencia de COVID entre los niños completamente vacunados aquí en verde contra los niños no vacunados, donde se asume también los que están vacunados de manera incompleta. 12 a 17% más, perdón, 7%, 7 veces, me confundí, 7 veces más riesgo de testear positivos estos pacientes cuando son no vacunados que cuando son vacunados. Y si lo miran por hospitalización, más o menos lo que hemos mostrado desde el principio, 11 veces más riesgo de hospitalización, esto es Delta, no es Omicron, en pacientes completamente vacunados versus pacientes no vacunados. Esta efectividad, pues claramente muestra que se sitúa por encima de los 90% y que ninguno de los pacientes ha entrado en los estudios de eficacia en terapias de soporte vital, vasoactiva, etcétera, etcétera. Esta pregunta la hacen todos los días. ¿Qué tanto sirve la vacuna para el long COVID? Bueno, también está publicado hace poco. De hecho, está todavía en preprint. Es un estudio que dice como resultado final que la disminución o el OR para el paciente vacunado contra el no vacunado para que evite el long COVID es 0,59, con un intervalo de 0,5 a 0,69. Y si es vacuna de RNA mensajero, es todavía mayor, la mitad. Se disminuye en la mitad el riesgo de hacer long COVID. Obviamente esto es en pacientes todos mayores de 12 años y puede ser adultos, pero las vacunas protegen contra el long COVID. Y también ha habido estudios, tal vez no lo puse ahí o aparecerá más tarde, sobre protección contra síndrome inflamatorio multisistémico. Pero entonces todo el mundo habla de la miocarditis. Y la miocarditis, que es con todas las vacunas RNA mensajero, no solamente con Pfizer, empiezan a aparecer estos estudios, ahí ven las fechas. ¿Cuál es la realidad de este tema? Lo voy a resumir en 2 o 3 diapositivas. Aquí tengo edades y aquí tengo de 12 a mayores de 65 años. En cuanto a tasa de reporte de miocarditis por millón de dosis, tengan en claro millón de dosis, ¿no? Y entonces ustedes pueden ver cómo subrayamos aquí en un color diferente para que vean cuáles son las tasas de reporte más altos. Entonces ustedes pueden ver que en hombres definitivamente es mucho más alto que en mujeres y que las tasas mayores se ven de 16 hasta 29 años en hombres, también en 12 a 15, y en mujeres, que la tasa es realmente bien baja, 16 a 17 años. También hay estudios de Moderna versus Pfizer donde muestran que Moderna es un poquito más. Pero no olviden esto es por millón de dosis. Pongamos el peor escenario, 40 casos por millón de segundas dosis en los primeros 7 días de la vacunación en niños de 12 a 15 años. Palabras más, palabras menos, si son 40 casos, quiere decir que más de 990 y, bueno, 6,000, lo que sea, no tuvieron miocarditis. Ahora, ¿en qué porcentaje el COVID hace miocarditis? Lo sabemos perfectamente y lo vimos por estudios anteriores. ¿En qué porcentaje el síndrome inflamatorio sistémico se acompaña de alteración cardíaca? ¿En qué porcentaje incluso vemos la miocarditis clásica? Y definitivamente esto es mucho menor que cualquiera de estas otras condiciones. Eso es en Israel, donde para el número de casos vean las tasas tan bajas por 100,000 en niñas, 0,6 por 100,000 por dosis 2 y 6,6 por 100,000, que significaría 66 por millón en Israel en varones de 12 a 15 años, que es mayor aquí de 16 a 20 y de 20 a 25 años. Entonces, fíjense ustedes que es un tema más de gente joven, pero no exclusivamente de niños. Esto resume más o menos lo mismo, los beneficios son mucho mayores que el riesgo sobre la miocarditis. Ahora miremos niños de 5 a 12 años. Recuerden, la vacuna de Pfizer, 10 microgramos, la tercera parte. Ojo, porque es que en Colombia hacemos las cosas muy simpáticas. Ya a todos nosotros seguramente nos han preguntado que entonces le vamos a poner a un niño porque conseguimos la palanca, un niño de 5 a 12 años, la tercera parte de una dosis de Pfizer de adultos. No se puede. ¿Cómo van ustedes a diluir? Si se han puesto Pfizer, saben cómo es el volumen de Pfizer. ¿Cómo lo van a ponerle la tercera parte? Quiero saber en qué jeringa tienes ese espacio muerto. ¿Cómo lo van a hacer? Y si hay gente que lo ha hecho de manera, digamos, irresponsable,
pues de pronto no le han puesto nada de vacuna o de pronto le han puesto una dosis mayor de la recomendada. Hay una presentación pediátrica que infortunadamente en Colombia no existe. Existe en Panamá, existe en Perú, en muchos países alrededor nuestro. Está la eficacia vacunal en el estudio de Ivonne Maldonado y de Walter, publicado en noviembre 9 del año pasado, con más de 2.000 niños de 5 a 12 años. Y miren ustedes la incidencia acumulativa de COVID cuando hay vacuna, 2 dosis versus placebo. La eficacia en estos estudios superó el 91% y no hubo ningún caso de COVID severo o grave ni síndrome inflamatorio multisistémico. De ahí aparecen las recomendaciones del CDC, la canadiense, que es un poco más flexible en tiempos, deja hasta 8 semanas entre dosis. Eso también ha venido cambiando. Ahora, ¿cuál es la miocarditis en niños de 5 a 11 años? Qué susto, si lo hacen los de 12 a 15, pero más los adultos jóvenes, ¿qué pasa acá? No ocurrieron casos en los ensayos clínicos, no se esperaban, un número muy pequeño de niños. El número de casos reportados ha sido sustancialmente menor en esta edad, casi 20 veces menos que en niños mayores. O sea, la vacuna, el riesgo de producir miocarditis, las vacunas de Pfizer, que es la única aprobada en el momento en niños de 5 a 11 años, es bastante bajo. Miren lo que les decía antes, las 3 presentaciones que por ahora existen, de acuerdo a la cabecita y todo esto, para la de 10 microgramos, 30 microgramos en multidosis y las que vienen en dosis única. Ustedes lo pueden ver claramente, son diferentes. Y más la que va a llegar, esperamos, antes de un mes para niños menores. Tasas de miocarditis en niños de 5 a 11 años, miren, comparado con niños de 12 a 15 años. ¿Sí lo ven? Varones, 4 por millón contra 45 por millón en 12 a 15 y 70 por millón en 16 y 17 años. ¿Cuántas dosis medidas? 38 millones de dosis medidas. Entonces, sabemos claramente que la posibilidad de que un niño de 5 a 11 años, varón, en segunda dosis, haga una miocarditis es 4 por millón. Bueno, ¿qué pasa con Sinovac? Es la pregunta de todo el mundo. Por fortuna, menos mal que este artículo apareció la semana pasada en preprint por ahora y entonces ya no tenemos que contestar ninguno de nosotros tres ni todos los que estamos en esto con evasivas qué tanto funciona Sinovac en niños entre 3 y 6 años. Esto está en preprint, es del doctor Arauz, que todos conocemos que ha hecho la mayoría de estudios, y entonces podemos ver COVID-19 y estamos comparando aquí en el mismo Chile, 6 a 11 a 16 años en Delta, 6 a 11 años en Delta y 3 a 5 años en Omicron, la pregunta que queríamos que nos contestara. La efectividad de COVID, para COVID sintomático es 38.2%. Bueno, no necesariamente es culpa de Sinovac, es culpa de Omicron, que de por sí con estos pacientes también disminuye la efectividad. La hospitalización es 64.6 y la efectividad para UCI es 69 con unos intervalos mucho más amplios. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Termino con 2 cositas. La efectividad vacunal en niños de 5 a 11 años disminuye en pico Omicron y entonces lo pueden ver ustedes por edades. También está en preprint, pero lo que quiero que vean es que cualquier vacuna puede disminuir, esto es Pfizer, la efectividad. ¿Y por qué? Porque también los antivacunas se aprovechan de artículos. Ha disminuido la efectividad en Nueva York de la vacuna entre 5 a 11 años. Esa vacuna no servía. Recuerden, son 10 microgramos porque Pfizer lo hizo para que hubiera menos efectos secundarios. Pudieron haber puesto 15 o 20, los estudios mostraron que la dosis efectiva mayor eran 10 sin efectos secundarios, pero en Delta. Entonces, obviamente en Omicron puede servirnos un poco menos, de ahí la importancia de los refuerzos o de las segundas dosis en este caso. Esto aparece entonces publicado recientemente. Se demoró la aprobación de vacunas en niños mayores de 6 meses. ¿Qué pasa aquí? Pues pasa simplemente que nuevamente Pfizer dijo voy a ponerles 3 microgramos, la 10ª parte de dosis de adultos. ¿Qué pasó con esto? 6 meses a 2 años funcionó bien. 2 a 5 años probablemente no tan bien. Se necesita u otro refuerzo o aumentar la dosis. Eso es lo que se está trabajando en este momento. Están evaluando tercera dosis más que aumentar la dosis para que la vacuna salga de una vez con 3 dosis. No me pregunten intervalos ni nada, eso todavía no está definido, pero se asume que para mediados de abril o comienzos de abril o finales de abril tendremos esas aprobaciones.
Y la última parte, esto de las variantes, que por favor para el pediatra general se vuelve un tema un poquito complejo. Simplemente aquí en un cuadrito viejito les traigo un resumen. La ancestral fue con la que comenzamos, luego rápidamente al mes, 2 meses ya teníamos la D614 y luego aparecen las letras del alfabeto griego desde alfa hasta delta. Solo para que vean que progresivamente alfa fue mucho más transmisible que ancestral y que delta mucho más transmisible. Y aquí no tenemos mu, que tenemos muchos datos, lo podemos discutir, digamos, en la mesa redonda, que también es altamente transmisible. Evasión inmune, beta, que por fortuna no nos dio muy duro acá, y delta. Pero efectividad vacunal para todas muy bien. ¿Qué ha pasado entonces con nuestro amigo Omicron? Vea, estas son las diferentes mutaciones en donde sí tenemos algunos datos de Mu, en donde son mutaciones específicas las que están asociadas con mayor transmisibilidad y disminución de la neutralización. Pero llega este monstruo que es Omicron, lo hablábamos a comienzo de diciembre en las charlas que dimos, con una cantidad de mutaciones. Pero ¿qué ha pasado con la efectividad vacunal con refuerzo para Omicron? En adultos estamos hablando y en mayores de 12 años. Miren cómo la efectividad se disminuye, pero en todo caso se mantiene de una manera muy importante, particularmente para enfermedad grave. Por fortuna, el refuerzo no sirve, pero eso ha llevado a muchos países a decir no existe vacunación completa, por lo menos en mayores de 12 años sin refuerzo. Por fortuna, ayer ya recibimos una buena noticia que los pediatras estamos esperando del refuerzo en mayores de 12 años. Los estudios que aparecen más o menos cada 15 días en el Reino Unido sobre la efectividad vacunal de o AstraZeneca o Pfizer contra Omicron, y ustedes pueden ver acá como obviamente con 2 dosis la efectividad cae de una manera importante. Esto era Delta y esto es Omicron. Podemos tener 0% de efectividad a las 25 semanas después de la segunda dosis. Para los de ustedes que no se han puesto la segunda dosis y se han pasado 25 semanas, esta puede ser la efectividad incluso con Pfizer o con Moderna. Pero ustedes aplican este es Delta y este azul es Omicron. Ustedes aplican el refuerzo e inmediatamente mejora la circunstancia, obviamente con Delta mucho mayor. Con Omicron va a también haber disminución, pero es protector desde el punto de vista de enfermedad severa y enfermedad grave, que no depende solamente de anticuerpos. Y solamente una palabra sobre BA2, que lo están viendo. Hoy el Reino Unido está en alerta nuevamente. Pues toda Europa lleva 2 semanas aumentando casos, pero hoy el Reino Unido está empezando a tener una importante cifra de BA2, llegando a niveles casi como los de la onda Omicron de diciembre. Tienen mutaciones específicas que lo hacen un poco diferente y este es el surgimiento de BA2 en el mundo. En Estados Unidos no ha impactado tanto, pero esta semana aumentó 30%. Aquí el Instituto Nacional de Salud está revisando el tema, pero no hay razón para que no llegue Omicron BA2, no se desesperen, vamos a tener aumento de casos, no hay ninguna duda, es más transmisible que BA1. Y esto es la efectividad vacunal contra BA1 y BA2, perdón, la referencia no la puse, es la de hace 2 diapositivas, pero vean que BA2 mantiene una buena efectividad vacunal contra enfermedad sintomática, pero con 3 dosis, no con 2 dosis, lo mismo que BA1. Así que, ¿cuándo viene la nueva variante? Nuevamente esto lo tomo de Topol, que muchos conocen y siguen en Twitter. Bueno, puede que no llegue, puede que nos equivoquemos, pero es un momento de gran impredictibilidad científica. Todas las condiciones están dadas para que haya una nueva variante, hay inmunocomprometidos, hay reservorios animales muy importantes, hay una ausencia de contención global, ya como que esto pasó completamente, la gente no se está cuidando y evidentemente esto ha sido muy importante el mirarlo estos días, recombinaciones y coinfecciones Delta BA1, BA1, BA2, Delta BA2 que se están publicando muchísimo. Último dato, eficacia de cuarta dosis. Esto fue publicado tal vez esta semana o la semana pasada en New England, solamente para mostrar que la cuarta dosis vuelve a ser eficaz contra Omicron y aumentar niveles de anticuerpos, obviamente nunca con el mismo nivel de eficacia en que tercera logra sobre segunda, pero para pacientes de mayor riesgo, para pacientes de ciertas edades, ya lo saben perfectamente que muchos países ya están implementando esto y evidentemente nosotros como médicos tenemos que considerarlo. Beneficios esperados de extender vacunación, cosa final, en el Reino Unido, mire la cantidad de casos que van o que disminuyen vacunando niños.
disminuyen los casos de adultos también, disminuyen los casos de long COVID, disminuyen los casos de transmisibilidad. Pero la controversia sigue. Este es el Washington, no, el Wall Street Journal, sí señores, de hace una semana. Los niños sanos no necesitan vacuna de COVID, tomando el punto de vista del gobernador de la Florida, que en la Florida no la están, le están promoviendo a la gente que no la pongan, versus editoriales de Science. Entonces es lo mismo, el periódico versus Science. Es lo mismo que ha pasado aquí con papiloma, el periódico versus el experto. Nubia Muñoz versus una ONG que no tiene idea científica del tema. Entonces yo termino con esto simplemente para decir que estén preparados porque la gente sigue hablando de estos temas. Ayer en mi consulta un paciente se me planteó enfrente que él pensaba que los niños de 5 a 11 no necesitaban, con toda la paciencia del mundo traté de convencerlo, pero seguramente este editorial fue más eficiente que mi convencimiento. Yo creo que aquí termino. Solamente la Academia Americana de Pediatría recientemente, esta semana, hace una de estas policy statement donde nos habla claramente de por qué debemos vacunar a los niños. Terminamos acá, perdón, me pasé un poquito, pero es que con COVID no puedo hacerlo más corto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Torres, por su excelente presentación. A continuación, le damos la bienvenida al doctor Carlos Eduardo Pérez con su presentación Antibióticos en sinusitis y otitis. ¿Hay algo nuevo? El doctor Pérez es médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia, maestría en VIH de la Universidad del Rey Juan Carlos España, especialista en medicina tropical de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina, jefe de infectología en Clínica Marley y Hospital de la Samaritana en Bogotá. Bienvenido, doctor. Hola, ¿cómo están todos? Ok, no, pues primero muchísimas gracias a todos por estar conectados, a la Sociedad de Bolívar de Pediatría por tener en cuenta a un infectólogo de adultos. Me siento como un niño entre ustedes. Y pues también viendo y oyendo siempre que me parece fantástico cuando tengo la oportunidad de oír a Carlos en la exposición anterior, aprendimos también algo de la pandemia, que los virus producen consolidación, que los virus producen inflamación, que los virus pueden producir leucocitosis, que los virus pueden producir muchas cosas que confundimos siempre con enfermedad bacteriana. Y creo que una de las grandes pandemias va a ser esta de resistencia a antibióticos, sobre todo de antibióticos orales, porque el uso y el abuso que se hizo, pues es para todos muy notorio. Veíamos también como una enfermedad como el COVID es una enfermedad que produce una afectación cardiotóxica. Vimos también algo relacionado con las vacunas, pero recuerden que los antibióticos no son inocuos hacia el miocardio. La hidroxicloroquina que se usó, la ivermectina que se usa y se sigue usando en algunas circunstancias también tiene efectos cardiotóxicos. Entonces yo creo que fue un concierto para delinquir el COVID, para afectar la célula miocárdica. Bien, pero el tema que voy a hablar hoy, y eso también les agradezco mucho, no voy a hablar de COVID, lo cual me parece fantástico, que llevo hablando 2 años. Voy a hablar de infecciones respiratorias altas y de rinocintis y otitis. Y mi propuesta de charla que me hicieron amablemente el doctor Guerrero es si había algo nuevo. Y pues no hay nada nuevo, porque los antibióticos no han cambiado en 30 o 40 años para esta patología, no van a cambiar en los próximos 20 años. Entonces lo que voy a hablar es un poco de cómo sería la prueba farmacológico o farmacocinético. Tal vez esta es una muy buena reflexión que hacía Fleming antes, y recuerden que Fleming describió la penicilina, pero no vio su uso sistemático. Y una de las cosas que vimos es que él nos decía que debe ser con las dosis suficientes y que había que seguir unas reglas, que era eliminar bacterias, y que no era usarlo porque es que de pronto se enferma, de pronto se infecta. Mi experiencia me dice, y todo esto ha sido una mala justificación para usar las moléculas antibióticas. Los antibióticos tienen una historia que voy a relatarla así. Si fuera después de Cristo, contáramos, fueron 20 siglos para hacer un antibiótico nuevo, bueno, efectivo. Cuando se usaban los mercuriales, por ejemplo, para tratar la sífilis, la mitad de los pacientes no se curaban y la otra mitad se morían por el mercurial. No había nada. Y fue desde 1928 donde empieza la historia de la terapia antibiótica, y entre los años 50, 60, tal vez
unos 5 o 10 años de diferencia, viene una época dorada de las terapias antibióticas donde aparecen los macrólidos, la vancomicina, se sintetizan las quinolonas, aparecen las generaciones de los antibióticos. Esa época dorada fue avasallada desde los años 2000 porque no hay medicamentos antibióticos nuevos por mecanismo de acción. Tienen nombres distintos, le da un flúor dándole vueltas a la misma estructura, cambiándole un radical oximino a uno al otro, poniéndole un nombre de generación, pero realmente no hay nuevos medicamentos por mecanismo de acción. Y estamos atendiendo en estos últimos 30 años a lo que es la era posantibiótica, porque se calcula que al 2050, pues estas moléculas no van a funcionar. Y una estructura tan sencilla como las bacterias, y donde el 80% de los antibióticos, y me voy a concentrar en los gérmenes gram positivos por ser tan importantes en la patología respiratoria, han hecho que sea esa misma simpleza la forma de ser resistente y de poderse adaptar a los medios cambiantes. La cápsula y la pared es una estructura muy fuerte, muy grande desde el punto de vista químico y físico, por eso es que los estafilococos viven en las manos, viven en la piel, debajo de las uñas, en las toallas, en la ropa, en la superficie de los celulares. Son gérmenes que son altísimamente resistentes. Tienen las betalactamasas que son extracelulares y estas PBPs que son las que fijan la penicilina debajo de esa cápsula donde tienen que llegar las moléculas antibióticas para poder actuar. Estos genes gram positivos tienen esa característica de una resistencia a los ambientes físicos, pero también es muy simple cómo hacen resistencia. Es decir, pequeños cambios que tienen en sus receptores generan grandes cambios en la resistencia, contrario a lo que pasa en los genes gram negativos. Y los mecanismos de acción de los antibióticos, pues 70% de los antibióticos actúan en la pared celular. En el DNA actúan las quinolonas, la rifampicina, de ahí el nombre rifampicina, tiene que ver con el RNA mensajero, los ribosomas, la inhibición de las vías metabólicas, tal vez los canales de calcio con daptomicina y apague y vámonos, no hay más. No hemos encontrado más cómo se reproduce una bacteria, se han podido hacer secuenciaciones genéticas y uno puede conocer cada aminoácido que contiene un E. coli, pero no hemos encontrado una molécula que pueda eliminar la E. coli, por lo menos desde el punto de vista químico. Eso hace que todos estos cuadros que nos enseñan a nosotros en las universidades realmente sean una patente historia de un fracaso paulatino que estamos viendo con la terapia antibiótica, porque los antibióticos están muriendo de su propio milagro. El milagro era matar bacterias, están muriéndose por las bacterias que se generan multilogos resistentes. Entonces hay conceptos clásicos que hemos hablado durante muchos años de los aspectos farmacológicos de los antibióticos. Y son principios que alguna vez que daba esta conferencia hace unos años, porque esto no tiene nada nuevo, me decían, doctor, ¿y dónde saca estos conceptos de farmacología que son tan importantes y tan aplicables en el momento? Yo dije, de la segunda edición de la Goodman y Gilman. O sea, esto tiene básico de la formulación. Lo que pasa es que nosotros en medicina aprendemos que la amoxicilina para qué, la otitis, que el metronidazol para qué, para las amigas, pero rara vez nos preguntamos el por qué. Y siempre he pensado que los médicos aprenden mucho, pero entienden poco, sobre todo en este tipo de estructuras, porque la farmacología, como la microbiología, estas ciencias básicas, nos llamaron ladrillos, nos enseñan en principios básicas y todo lo que hace uno a veces en la clínica es tratar de olvidar de las ciencias básicas. Y hoy entendemos que los grandes médicos no son los que ejercen el ejercicio clínico, sino los que integran los principios básicos a su práctica médica. La vida media es un concepto farmacológico que uno contesta en los exámenes. Es cuando se logra el tiempo de vida media en el tiempo beta, pero su realmente importancia radica es porque tiene una predicción y se cumple una regla en medicamentos que son de exposición repetida, que los antibióticos logran su estado estable entre la cuarta vida a quinta vida media. Es decir, que si un antibiótico tiene una vida media de 1 hora, en 5 horas tiene su concentración en estado estable. No quiere decir que no actúe, sino que logre el equilibrio en ese tiempo. Pero si un medicamento, por ejemplo, ceftriaxona,
tiene vida media de 8.3 horas y usted está en un paciente con una sepsis, pues ese antibiótico va a funcionar 30 o 40 horas, va a estar en un estado de equilibrio. Por eso es que se requieren las dosis de ceftriaxona, dosis de carga para poder disminuir esa brecha. Medicamentos, por ejemplo, como las aminopenicilinas, tienen vida media corta de 1 hora. Medicamentos como algunas quinolonas tienen una vida media muy larga. Metronidazol tiene una vida media muy larga. Y ahí eso se debe tener en cuenta. Entonces, muchas veces nos preocupamos por qué antibiótico colocar. Lo primero que hay que saber es qué características. Usted tiene una infección que requiere una terapia antibiótica, pero su vida media o la vía media del antibiótico es mayor de 3 horas o 4 horas, es probable una buena alternativa utilizar dosis de carga. Y esas dosis de carga lo que van a hacer es minimizar ese espectro. Si uno requiere, por ejemplo, en una infección de tejidos blandos, un medicamento como dicloxacilina, muy usada, pero la vida media de la dicloxacilina son 30 minutos. Perfecto. Si usted tiene una infección grave o una infección delicada o algo que usted requiere intervenir, le puede colocar la dicloxacilina y en 2 o 3 horas tiene el estado estable. Pero el hecho de que tenga 30 minutos de vida media obliga a que sus intervalos de administración sean también frecuentes, cada 4 o cada 6 horas máximo. Y las personas, créanme que después de 3 días, tomarse un medicamento cada 4 o 6 horas es lo menos que dejan de hacer. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la resistencia, que el problema no es que no estén bien indicados, es que no depende del médico, es como los entrenadores de fútbol, no depende de lo que sepan, dependen de los jugadores que jueguen, no depende que el médico sepa para qué se formula o sepa para cuál es la indicación, sino que la gente haga caso. Y la farmacología es una ciencia matemática. Si no se cumplen esas reglas matemáticas, se fracasa en el tratamiento. Recuerden ustedes que si tienen una situación urgente van a requerir vida media corta. Si ustedes consideran un tratamiento para una enfermedad que no es aguda, pero que deben maximizar la adherencia, sinusitis crónica, algo así, pues deben preferir la vida media larga. El segundo aspecto es el volumen de distribución. La distribución de los medicamentos y no la penetración. A mí hay cosas que me enferman cuando hablan, es que este antibiótico penetra los senos paranasales o penetra al oído medio o penetra, como si los antibióticos fueran anzuelos o fueran lanzas. ¿Quién dijo esa bobada? Los principios químicos es distribución. ¿Y cómo se distribuyen los medicamentos? Cualquiera, los hipolipemiantes, los antihipertensivos, cualquiera, los analgésicos, pero especialmente los antibióticos, tienen una distribución de acuerdo a la cantidad de agua corporal que hay en un ser humano. Y hay 3 espacios, obviamente nosotros somos multicompartimentales, pero hay un modelo que es bicompartimental, en donde hay un volumen intravascular y un volumen extravascular. El extravascular sintetizado en el intersticial y en el extracelular. Entonces, en el intravascular. Y el intracelular es donde está la gran cantidad de agua. ¿Cómo se distribuye? El 80% del agua es intracelular, el 15% intersticial y el 5% intravascular. Cuando un medicamento, por ejemplo, tiene un volumen de distribución, ¿y dónde se buscan los volúmenes de distribución? En el Sanford, en Google, en Yahoo, en cualquier lado uno pone volumen de distribución del medicamento tal, y ahí aparece un número, 0.1, 3, 4, 5, el que sea. Ese número es súper importante porque ese número se multiplica siempre por el peso. Y al multiplicarlo por el peso, le va a decir en dónde se distribuye. ¿Por qué es tan importante en pediatría, por ejemplo? Cuando usted coloca lo que nosotros aprendemos de 100 miligramos por kilo, 200 miligramos por kilo, y lo colocamos en dosis de adultos, siempre nos damos cuenta que es una dosis mucho más alta, porque los niños, y sobre todo cuando son menores de 1 año, y menores de 30 días, la distribución de agua cambia y hace que se requieran más dosis porque los volúmenes intersticiales son mayores que los volúmenes intracelulares y por eso se requieren que la dosis se modifica para poder hacer ese equilibrio entre las bases. En alguna oportunidad que tengamos una oportunidad, yo hago un taller de cómo se hace la formulación pediátrica, la formulación de adultos de acuerdo al volumen de distribución. Pero lo que les quiero mostrar a ustedes acá es que primero los antibióticos no penetran, que quiero que quitemos eso de nuestro léxico, pero si un medicamento tiene un volumen de 0.1, se concentra en el espacio vascular, porque colocamos 0.1 por 30 kilos.
son 3 litros, es decir, la mayoría de ese medicamento queda en el espacio intravascular, muy efectivos en bacteremia. Ejemplos de volumen de distribución, ertapenem, naptomicina, tienen volumen de distribución de 0.12, 0.15. Pero hay medicamentos, por ejemplo, que tienen volumen de distribución de 0.6, que es un volumen de distribución más alto, y cuando usted lo coloca, ya no va solamente al espacio intravascular, sino logra concentración en el espacio intersticial y en el espacio intracelular. Por ejemplo, los macrólidos. Un ejemplo de 0.64 es, por ejemplo, el inesolid. Logra por eso concentraciones pulmonares altas. Un medicamento, un volumen de distribución similar a esta es ceftarolina, ceftriaxona, un volumen de distribución 0.74, más o menos ceftriaxona, por eso sirve en sistema nervioso central. Cefuroxime tiene un volumen de distribución de 0.4, no sirve para el sistema nervioso central. Entonces los antibióticos no penetran al sistema nervioso central, sino se distribuyen de acuerdo a ese volumen. Los macrólidos, les contaba, son tal vez con las quinolonas los medicamentos que más tienen volumen de distribución, 4, 6 litros por kilo. Eso quiere decir que su distribución es casi que exclusivamente intracelular. Por eso es que a nadie se le ocurriría tratar una bacteriemia con un macrólido, porque la concentración va a ser dentro de la célula. Pero gérmenes, por ejemplo, como el micoplasma, como los gérmenes atípicos, como los gérmenes intracelulares, pues sus concentraciones intracelulares del antibiótico van a ser tan altas que logran la eliminación. Entonces el volumen de distribución se une con la distribución que hay de las bacterias. Las bacterias pueden producir una bacteremia, pueden estar intracelulares, pueden estar en ambos espacios y muchas antibiótica siguiendo 2 principios. La vida media, si quiero saber la rapidez con la que voy a funcionar, y la distribución, a dónde quiero llegar con la molécula antibiótica. En las vías respiratorias, la distribución tiene que ser por lo menos intersticial para poder ser efectiva, y además de eso se debe contemplar intracelular con ciertos patógenos, por ejemplo, las clamidias, los hemófilos. Y por tercera ocasión desde la farmacología, este es algo clásico que incluso con Carlos hemos dado algunas conferencias en común donde hablamos de farmacología y una gran, hablando acerca de las dosis que se requieren para poder hacer una optimización. Este principio básico lo quiero resumir así. En los antibióticos que dependen de tiempo, son los antibióticos que dependen de que las células se estén multiplicando. Se llaman, antiguamente lo llamaban antibióticos fase dependientes, porque se necesita que haya un ensamble de las proteínas que están conformando la pared para que el antibiótico actúe. Si ya está conformada la pared, no actúa el antibiótico independientemente de la dosis. Por eso cuando hablamos de antibióticos tiempo dependientes, específicamente los beta-lactámicos, necesitamos que esté en ese tiempo preciso, no importa la dosis, porque es cuando se están ensamblando las bacterias. Y cuando se están ensamblando, actúan. La molécula esté 2 veces por encima de la lo importante es que esté por encima de la concentración inhibitoria mínima del antibiótico funciona. Amoxicilina, ampicilina, sulbactam, son los antibióticos que funcionan en ese momento. Pero hay otros antibióticos que ya no dependen de la fase de crecimiento, sino dependen del metabolismo bacteriano. Por ejemplo, los aminoglucósidos que actúan sobre los ribosomas, por ejemplo, los macrólidos que actúan en los ribosomas, ahí ya no se necesita si está o no creciendo la bacteria, simplemente como hay metabolismo, y por eso es que se llaman medicamentos concentración dependientes, pero su nombre correcto es independientes del tiempo independientes, porque ya no van a necesitar de esa precisión. ¿Por qué es importante eso? En esta gráfica les estoy mostrando que algunos antibióticos tienen esa concentración sérica que mantienen, pero se mantiene de acuerdo a la administración, tiempo de administración. Quiero hacer un ejemplo que puede sonar, pero lo hago con fines pedagógicos. Un niño llora porque tiene una otitis o porque tiene una sinusitis y llora una bestialidad. Eso, los que hemos sido papás, uno se trasnocha a todo el mundo, el vecino, el celador, el que cuida, todo el mundo se trasnocha cuando un niño está sufriendo. Y logra llegar y le dan el antibiótico y el niño se duerme. Yo quiero saber qué mamá se levanta y toca el medicamento cada 6 horas. ¿Qué mamá levanta al niño a darle el antibiótico? Ninguna. Que digan que sí es otra cosa, pero eso no es así. Y las personas dicen, no se levante, esperemos que el niño se levante y ahí sí le damos el antibiótico, como si las bacterias durmieran con uno.
Y yo creo que esos medicamentos que se dan de 2, 3, 4 veces al día, pues están condenados a tener muy poca adherencia por una situación tan simple como esa. Nosotros hicimos en la universidad un estudio de afuera, en un estudio en la sala de los consultorios de pediatría, preguntándole a las mamás que cuántos niños levantaban al bebé para darle los medicamentos. Y las respuestas fueron todas negativas de que estaban cumpliendo eso, independientemente de la recomendación médica. Uno puede escribir muy bonito 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde, 12 de la noche, o 2, 10, 8, o poner una lucecita, un solecito y una lunita y una cosita de esas, pero es que eso depende del genio del niñito, si se levanta o no se levanta. Es una cosa que es complicada. Sé que muchos lo harán muy bien, pero no creo que todo el mundo logre tener esas adherencias altas, sobre todo con estos medicamentos de alta frecuencia. Pero viendo estos antibióticos betalactámicos hay otro principio. Estos medicamentos betalactámicos tienen que estar al menos un 40%, pues obviamente lo ideal es que estén más tiempo, el mínimo es en los antibióticos orales, 40-50%, por eso se puede incrementar las dosis para lograr un poco más de tiempo por encima de la MIC, pero si la gente no cumple el horario, y por eso es que digo que esto es un principio matemático, no sirven, punto, no funcionan. Esto no es nada más que si una persona se mejora, o no era una infección bacteriana, o es por su sistema inmune, o es por un milagro, pero no es por el antibiótico. Entonces hay personas que no, yo sí leí el antibiótico, a mí me dijeron cada 8 horas, pero eso como es mucho, entonces yo se leí como cada 12 horas y el niño se mejoró, era un virus. Olvídense que era el antibiótico, porque una molécula antibiótica cumple unos principios matemáticos. En los hospitales vemos que muchas veces el médico formula oxacilina cada 4 horas. Vengan, pónganse la mano al corazón. ¿Ustedes creen que en un hospital donde hay 20 pacientes le ponen oxacilina cada 4 horas por horario? ¿Es en serio que creemos que es eso? Y vemos las tasas de estafilometrina resistente que se incrementan, porque es que, y uno sí compara con esa hojita de administración de medicamentos y todos dicen 12, 4, 6, 8, y uno le pregunta a los pacientes cada cuánto le ponen antibiótico, y no es así. Entonces, tenemos que entender que en los antibióticos betalactámicos se sigue una regla matemática y que la adherencia y el cumplimiento son así. Bien, voy a poner estos principios microbiológicos y farmacológicos en el escenario de las infecciones respiratorias. La rinosinusitis, la otitis, la inflamación de las mucosas no han cambiado, y yo no les voy a decir a un pediatra cómo diagnosticar una enfermedad de la cual ustedes conocen mucho más que de lo que yo puedo avanzar en eso. Sí me parece muy importante poder uno distinguir básicamente el resfriado común, y voy a hacer mucho énfasis en que en el mundo del COVID no todo es COVID y que los otros virus existen, y que además de eso los virus son increíblemente más frecuentes que las bacterias. Es que por el 50% de los antibióticos que se formulan en el mundo no tienen sustento, y la mitad que se formulan adecuadamente o que se formulan las dosis correctas, créanme que son por infecciones que pueden ser susceptibles ni siquiera de manejo antibiótico. Vemos cómo es muy importante, de acuerdo a la edad, pues los episodios de resfriado común. Y quiero hacer mucho énfasis que todo esto de dolor de garganta, de la tos, del malestar, durante la primera semana hace parte de lo que es la estructura del manejo de la infección viral. Y no es porque el niño, y sé que ustedes comparten conmigo lo mismo, que no es porque el niño lleve 5 días mal que ya es una bacteria. Realmente, la presencia de bacterias sucede después de la primera semana. Es después de los 10 días o es después de los 14 días. Pero las infecciones de vías respiratorias que se complican porque el moquito está verde al segundo día, pues uno no formula diagnósticos antibióticos porque los mocos estén verdes. Formula pañuelos o suero fisiológico, qué sé yo. Uno tiene que tener la sensatez que una mucosa inflamada mata leucocitos, y que lo que uno ve del moquito verde es la apoptosis de los leucocitos que evidentemente producen ese cambio en la coloración. La persistencia después de una semana de estos síntomas del deterioro nos hace pensar en que sea una complicación bacteriana. La primera semana como infecciones virales, pero ojo, ya después de los 10 días y mucho más después de los 14 días, las infecciones, por ejemplo,
los rinosanasales empiezan a ser los medicamentos, las bacterias aerobias importantes. Recordemos que la sinusitis es básicamente un fenómeno obstructivo y por eso, si no se solucionan los problemas obstructivos, viene la presencia de anaerobios que después de la tercera semana empiezan a jugar un rol importante. Medicamentos que se usan con espectro para aerobios, aminopenicilinas, cefalosporinas, son esa primera línea que se puede usar y probablemente si la sinusitis se hace más compleja, porque hay fenómenos obstructivos, porque no se ha logrado, por ejemplo, que haya una adecuada homeostasis del sistema respiratorio, pues la presencia de anaerobios y uno tenga que cambiar el espectro o mejorar el espectro para los medicamentos, para las bacterias anaerobias. Pero formular antibióticos en una infección sinusal en la primera semana no está bien. Y hay criterios convencionales que uno puede tener en cuenta, pero yo creo que en las infecciones y para un pediatra que está en uso de su ejercicio médico, creo que es más que suficiente tener un buen criterio clínico y sentido común para saber cuándo hay una infección bacteriana o no. Y hay que acabar esto del ejercicio médico, no sé cómo explicarlo, pero tomar radiografía de senos paranasales en la primera semana y que diga engrosamiento mucoperióstico, como es este caso, que no es una radiografía sino un TAC, y que por eso le pongamos antibióticos, doctores, y esos son mocos, eso es la inflamación de la mucosa. Uno cómo tiene ojos para decir que eso son bacterias o que eso es qué. Y dicen, no, es que eso es compatible con sinusitis bacteriana. ¿De dónde? Nosotros hicimos un ejercicio que incluso está escrito en donde al mismo residente, iba a decir un adulto, bueno, los residentes tienen su función también como generadores de ciencia, no quise decir conejillos de indias, pero a donde una misma persona adulta se le tomó una tomografía con gripa y se le tomó a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde y 10 minutos después de colocarle a Frincito y los mandamos a que lo leyeran los radiólogos. Y después de eso, esa lectura de radiología la pusimos con médicos para ver qué opinaban acerca de la terapia antibiótica, si todo el mundo le mandó antibióticos y tenía gripa. La radiografía de senos paranasales en una semana de síntomas no diagnostica sinusitis y menos justifica una terapia antibiótica. Las tomografías se deben guardar para los cuadros que son de crónicos y de persistencia. No hacerlo así es un sobreuso de una imagen diagnóstica y una mala justificación para dar terapias antibióticas. La microbiología en la infección de vías respiratorias no ha cambiado hace 500 años y no va a cambiar en los próximos 500. Lo que sí está cambiando es la resistencia. Y los neumococos, aunque algunos y muchos preservan las sensibilidades a las aminopenicilinas, lo que vemos y desde muchas veces la resistencia no es tanto como la que nos mencionan, pues obviamente cada vez está cambiando. El Haemophilus influenza también está disminuyendo su susceptibilidad, pero tal vez el peor enemigo que tenemos es el Staphylococcus aureus, porque es una bacteria que genera resistencia modificando una sola PEP, lo hace muy fácil, pero es absolutamente agresiva. Y esta bacteria, con esa capacidad que tiene de destrucción, con esa capacidad que tiene para hacer daño en los epitelios y con las pocas opciones orales que hay para la medicina resistencia, realmente creo que es de las cosas que uno tiene que tener al futuro. Los tratamientos, pues no voy a hablar mucho de eso, las aminopenicilinas, la oxiciclina, las cefalosporinas, en adultos las quinolonas y las sulfas son opciones terapéuticas, ustedes las usan, las conocen. Mi mensaje es, cuando vaya a colocar un antibiótico, piense siempre que el mejor antibiótico puesto por el mejor médico al paciente ideal que usted tiene documentado siempre hace daño. Todos los antibióticos tienen un daño colateral. Segundo, que lo principal no es el antibiótico, sino la farmacocinética del antibiótico para la infección que usted está tratando. Lo tercero es que si ya ha descartado que es una infección viral y toma una decisión de antibiótico, recuerde que eso son reglas matemáticas. Y así debe ser la pedagogía con los pacientes, con las enfermeras, con los grupos de salud, que un antibiótico no es un medicamento que se toma cada vez que quiera la persona, es cuando se la deba tomar.
y que nuestra pedagogía debe ser tan exigente para enseñarle a las mamás que si los niños están dormidos se tienen que levantar a tomar el antibiótico, porque después de eso vamos a tener consecuencias de bacterias resistentes, fracaso en los tratamientos de antibióticos donde le echan la culpa al médico y no se echan la culpa a las personas que lo administran. Y por último, que ningún antibiótico hace bueno o sea, los antibióticos pueden hacer regulares a los médicos o malos médicos, pero un antibiótico no hace nunca un buen médico. Un buen médico es el que diagnostica, enseña y sigue los pacientes. Y el seguimiento de los pacientes con infecciones respiratorias es la clave, no dar antibióticos costosos. El medicamento a la dosis indicada, la indicación del paciente indicado en el tiempo indicado. Tal vez falta de right doctor y otra, el adecuado sistema de salud. Uno puede mandar antibióticos, pero a veces en los hospitales no es el que uno quiera, sino el que hay. Medicina basada en la disponibilidad, medicina basada en la existencia de los antibióticos y muchas veces en la lucha contra las pseudociencias que promueven medicamentos milagrosos y que no lo son y le creen más a las personas. Mis redes sociales son @infectoweb. Muchísimas gracias por la atención